Vamos a ver, ahora han intentado cancelar al Chocas por amenazar al gobierno directamente con que cambie sus políticas fiscales o que se marcha a Andorra. Y hay que decir que esta reacción del Chocas se ha dado después de varios sucesos. El primero, que el ministro Escrivá anunció las nuevas cuotas de los autónomos, que objetivamente perjudican a la mayoría de los autónomos de España. Y la segunda cosa que ha sucedido es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha insinuado la posibilidad de cambiar su postura sobre los creadores de contenido en redes sociales, youtubers, streamers y demás, y de empezar a considerarlo prestadores de servicios de comunicación audiovisual, y de esa manera someterlos a la misma ley que regula la televisión tradicional. Hay que decir que el Chocas, que es uno de los streamers más grandes, es conocido por su estilo tan impulsivo, sus enfados, el ponerse así ante la cámara y decir que te meto un puñetazo y demás. Pues él ha recogido cable y ha dicho que sus palabras, se han tomado literalmente y que al final era una de sus exageraciones, de las muchas que él hace, y que de hecho él siempre ha dicho que él ama pagar impuestos en España, por raro que esto nos pueda parecer, pero bueno, que le gusta contribuir a su país y que no piensa marcharse a Andorra. Bueno, ya ha pasado un año desde que se levantó la polémica por la decisión del Rubius de marcharse y de mudarse a Andorra. Y por cierto, al respecto recomiendo la entrevista que Jordi Wild le hizo al Rubius en su canal de Wild Project, donde el Rubius explica en primera persona cómo vivió esta situación y cómo se le utilizó, y él se sintió realmente preocupado y con gran ansiedad porque se le utilizó al final como una especie de cabeza de turco y no se paraba de hablar de él en ninguna cadena, digámoslo así. También en prensa digital. Y la verdad es que hemos visto cómo los medios empezaron a arremeter, especialmente contra el Rubius y contra todos contra los que se iban a Andorra, incluso contra los que no se iban, llamándolos evadores, elusores de impuestos, descalificativos como ladrones, jetas, gilipó, e incluso acusaciones más graves como que, incluso todas estas en medios tradicionales, como que le están diciendo a tu abuelo muérete, palabras textuales de Juan Carlos Monedero, que habría que impedirles irse del país o que Elisabeth Duval, entre comillas, habría que decapitarlos en la plaza pública. Me pregunto, por muy exagerada que se tomara esta frase y que se dijo que era una hipérbole, me pregunto cuál hubiera sido la posición de Elisabeth Duval o de cualquier otra persona si esta frase lo hubieran dicho sobre algún colectivo de los que siempre se está hablando en las televisiones. Bueno, pues muchos de estos youtubers, también sus seguidores también respondieron, y la verdad es que lo que propinaron fue una soberana paliza a según qué personajes mediáticos. Y me viene a la mente el caso de Roma Gallardo y Rubén Gisbert, que fueron invitados a 4 al día, y que fueron invitados sin siquiera asegurarse la cadena de cuál era la postura de cada uno, lo cual dice cuánto se han preocupado de los invitados y de informarse sobre ellos. Pero bueno, en este programa fue muy interesante porque Roma machacó argumentalmente a Javier Ruiz, que hacía un día les había llamado ladrones. Y no solo eso, sino que después Rubén Gisbert dejó totalmente en evidencia al presentador Joaquín Prat al mencionarle cómo su cadena había sido subvencionada con varios millones de euros durante la pandemia, y era un dato que el presentador parecía que desconocía por completo. De hecho, al programa siguiente tuvo que pedirle perdón a su propia audiencia. Y esto sirvió, entre otras cosas, para mostrar a la audiencia y a las televisiones que desde siempre han tratado a los creadores de contenido con desprecio, con condescendencia, que muchos de estos creadores de contenido son personas muy capaces, muy formadas y que en un debate, argumentando, les ganan por goleada. Por la contra, y también ha habido esto, en otros medios, en un medio que es Iker Jiménez, mostró desde siempre un gran respeto por esta nueva forma de comunicar que permite que personas sin ningún tipo de soporte económico detrás expongan su contenido y vivan única y exclusivamente de su público sin subvenciones públicas. En mi opinión, hay varios puntos a tener en cuenta. El primero es que lo que mueve todo esto es la envidia. Yo lo pienso y a veces digo, ¿a quién no le gustaría ganar dinero solo por jugar a videojuegos?
Yo que soy de los 90 recuerdo perfectamente cómo en el instituto los chavales soñábamos con dedicarnos a ser probadores de videojuegos de aquella. Y veíamos ese trabajo como un trabajo de ensueño. Y en realidad no lo es, en realidad es un trabajo que requiere muchísimas horas, hay que hacer muchos informes, pruebas, evaluar muchos parámetros, etc. De todas formas, esto no es lo que hacen el Chocas o el Rubius. Ellos retransmiten sus partidas en directo, con jornadas larguísimas. El Chocas normalmente está a 14 horas cada día, y también hay streamers que están más, hay streamers que streamean incluso durante 24 horas, etc. Y hay que decir que en sus inicios, muchos de estos que hoy día son realmente estrellas, pues hacían incluso muchas otras cosas. Por ejemplo, Auronplay se hizo famoso con sus bromas telefónicas. O el Rubius, pues uno se puede acordar, pues vídeos de bromas, vídeos en la calle deseándole un buen día a la gente, etc. Esto hoy día evidentemente no lo pueden hacer porque sería pisar la calle y les rodearía un ejército de fans. Es lo que tiene tener más de 40 millones de suscriptores. Pero bueno, volviendo al tema, sería muy falaz decir que estos chicos solo ganan dinero por jugar a videojuegos. De hecho, durante años han hecho muchísimas otras cosas que podemos catalogar como entretenimiento o humor, por lo que podríamos decir que son showmans o que son humoristas. La diferencia es el medio en el que lo hacen. Con un bajo presupuesto, al menos comparándolo con el de la televisión, con la posibilidad de que su contenido llegue a más personas en el tiempo, porque ese vídeo sigue subido en YouTube, cosa que la televisión no lo permite en general, y además con un factor psicológico que hace que, siendo un medio tan personal en el que uno percibe que el comunicador te habla directamente a ti, desde tu propio ordenador, desde tu propio smartphone, transmite una cercanía de la cual la televisión carece. Incluso desde que llegó la posibilidad de retransmitir en directo, de streamear, la audiencia puede interactuar con el youtuber o con el streamer en vivo, haciendo comentarios, haciendo donativos o donaciones, y sintiendo que así contribuye también al contenido que se está realizando, cosa que evidentemente es imposible hacer en televisión. Así que en definitiva la televisión, a pesar de su altísima inversión en medios, en personal, no ofrece las mismas cosas que YouTube ni que Twitch, ni las mismas temáticas, ni la misma interacción, ni la misma identificación con el comunicador. Y eso hace que haya verdaderas estrellas de YouTube y de Twitch con miles o con millones de seguidores. Y es que los jóvenes cada vez más dejan de ver la tele. Y esto es algo que evidentemente enerva a las televisiones, pero que se aprecia en los índices de audiencia. Y también se traduce en que pues, un streamer es una competencia directa para la televisión. A la televisión, como la conocemos, en realidad le quedan unos 5 años como mucho. Démonos cuenta que este año Ibae retransmitió las campanadas de Año Nuevo desde la Puerta del Sol con Ramón García en abierto en Twitch y tuvo un pico de 800.000 dispositivos conectados simultáneamente de audiencia. Recordemos que también la forma de medir las audiencias no tiene nada que ver en Twitch con los audímetros de las televisiones. Twitch es mucho más exacto. Y esto me lleva al siguiente punto. La televisión vive de lo mismo que un youtuber, la publicidad. Bueno, no, la verdad, la televisión también vive de subvenciones, el youtuber no, pero bueno. Las marcas publicitarias de ciertos sectores han abandonado la televisión, eso es un hecho. Hay que darse cuenta de que un minuto de publicidad en la tele en prime time es un pastizal. Es un desembolso muy muy grande para las marcas y es una apuesta que puede no verse traducida en ventas. En cambio, en YouTube o en Twitch es mucho menos. Así que pensemos, una empresa de videojuegos, por ejemplo, ¿dónde va a preferir anunciarse? ¿En un vídeo de 20 minutos con cientos de miles de visualizaciones de un youtuber que consume ese videojuego, cuya audiencia ama el contenido de ese youtuber? ¿O en un programa de televisión de entretenimiento, evidentemente, para un público mucho más diverso, de mayor edad en general, porque siempre las personas que ven la tele son un rango mayor de edad, a la que la mitad nunca han jugado a videojuegos? Pues evidentemente la respuesta para mí está muy clara. No solo eso, sino que por muchos motivos las campañas publicitarias de YouTube son mucho más baratas. Así que supone que para las marcas hacen un negocio redondo, invierten menos, llegan a un público objetivo y evidentemente eso se traduce en más ventas. Así que las televisiones es lógico, es muy lógico que estén resentidas, porque les están comiendo el pastel. Era un pastel que además hasta hace muy poco disfrutaban solamente ellas. Pero eso hace que además intenten cada poco desprestigiar o menospreciar a los youtubers, tachándolos de niñatos, desde siempre además.
Y en cambio, esta es la paradoja, cada poco intentan traerse un youtuber a uno de sus programas, ya que no son tontos y saben que les dan mucha audiencia porque vienen con su propio público. De hecho, cuando fue todo este debate de los youtubers en Andorra, después las audiencias se jactaron, perdón, las televisiones se jactaron de sus cifras de audiencia, como si hubiera sido mérito propio y no de los invitados youtubers que habían logrado atraer. Incluso, es más, cuando saltó esta polémica, estuvieron intentando, totalmente sin éxito, que alguno de los youtubers, que son los más grandes, los que se han ido a Andorra, los atendiera. Y no fue así, el único que apareció fue Wall Street Wolverine, y les pegó una paliza a Javier Ruiz, y después fue al canal de Iker Jiménez, al programa de Iker Jiménez. Y la realidad es que estos youtubers, pues, entre que están enfadados por el trato que les ha dado la televisión y entre que simplemente no les compensa ponerse a opinar de cuestiones polémicas, pues no les han atendido. Y en cuanto al hecho en sí de que se vayan, ¿qué es lo que opino? Pues bueno, básicamente lo que opino es que hagan lo que les dé la gana. No solo pienso que cualquiera debería de hacer... cualquiera seguramente haría lo mismo en su situación, yo haría lo mismo en su situación, pero si no lo hacen, y hay algunos que no se han ido a Andorra, por ejemplo Jordi Wild, o el propio Chocas o Ibai, si no lo hacen es porque hay que sacrificar algo que es el ver a tu familia, a tus amigos, al lugar al que le tienes apego, y no estás dispuesto a hacer ese sacrificio. Pero bueno, no creo que haya que obligar a nadie a vivir en un lugar, muchísimo menos después de los insultos y el maltrato a la cual la opinión publicada, que no la opinión pública, les somete. El problema de fondo de todo esto es que lo que yo creo es que en España se criminaliza al rico, al exitoso, se le sustrae de su patrimonio que se ha ganado con su esfuerzo coercitivamente y se critica al exitoso. Y si no, el ejemplo más típico es el de Amancio Ortega, y lo que me hace gracia es que el caso de Amancio Ortega, por ejemplo, él podría decir, bueno, pues no me queréis, está bien, me largo. Y entonces cuando el rico se larga, también se le critica por irse. No creo que sea insolidario irse, ya que el Estado tiene dinero de sobra y lo emplea en cientos de cosas totalmente prescindibles y algunas de ellas, por cierto, que dan mucha vergüenza. Lo que sí que me gustaría es que hubiera un clima en el que fuese apetecible que tanto youtubers como otras empresas, grandes empresas, quisiesen instalarse aquí. Y eso pasa sí o sí por bajar los impuestos. Y podríamos decir, no, bueno, pero que paguen los impuestos los ricos. Claro, la tasa Google seguro que solo la pagan las grandes fortunas, o los impuestos a las bebidas azucaradas, ¿no? Pues eso, no sabía que beber Fanta fuese algo de ricos, la verdad. Pero bueno, si decimos que los que van son insolidarios, además, pues lo serán todos, ¿no? O sea, los ricos y no los ricos. Los miles de jóvenes que se van cada año porque aquí cobran 1.000 euros y en Alemania cobran 3.000, también son insolidarios. Han supuesto un gasto para el Estado, disfrutando de una educación pública, de una sanidad, de unas vacunas, y ahora no están contribuyendo a su país, están contribuyendo a pagar impuestos en otro país. O sea, no están devolviendo lo que se ha invertido en ellos. Y realmente es una crisis para el país que tantos jóvenes se vayan. Bueno, en fin, lo que sí veo es que hubo mensajes pues demenciales, diputados que al fin y al cabo son legisladores y que básicamente estaban diciendo que había que regular e impedir que se fueran, o que aún yéndose deberían de seguir tributando aquí. Cosas totalmente demenciales que o hacen pensar que no tienen ni idea de cómo funciona pues el negocio en general de YouTube o todo esto, o que realmente son unos dictadores en potencia que simplemente no tienen la capacidad de imponer su visión, ¿no? Bueno, vamos a ver, en definitiva, si hay paraísos fiscales, y por mucho que lo digan, por cierto, Andorra no lo es, o ya no lo es porque hay infiernos fiscales. Y yo me alegro mucho de que este debate haya surgido, porque ahora cientos de jóvenes, que son los seguidores de estos, están dejando de creerse aquel mensaje tan simplista de que para tener sanidad y educación públicas hace falta tener unos impuestos tan altísimos como lo que soportan los autónomos en España. Y bueno, pues eso era todo lo que quería decir hoy. En conclusión, los youtubers y los streamers hacen un trabajo que es un trabajo de entretenimiento. Es una profesión que requiere mucho esfuerzo y muchas horas en general, mucha constancia, para la que no vale cualquiera. Y si no, que si es tan fácil,
que pruebe, se ponga delante una cámara y que intente vivir de eso a ver qué tal le va. Los impuestos en España son un verdadero atraco, especialmente para los menos ricos, porque los ricos les da muchísimas veces igual, pero evidentemente si a mí me dicen que me van a quitar la mitad de mi salario, pues la verdad, si tengo una opción de que eso no sea así, pues la voy a tomar. Y si de verdad queremos que el país vaya mejor, lo que hay que hacer es no ponerle la zancadilla al que está intentando emprender, sea cual sea su profesión. Pues nada más, esto era lo que quería decir hoy. Cuéntame qué te ha parecido, déjame un like si eres tan amable y suscríbete. Te deseo un muy buen día y nos vemos en otra. ¡Hasta luego!